Hola amigos, bienvenidos a Ritmo 35. Aquí estamos de nuevo con todos vosotros y nuevamente con esta magnífica invitada, gran investigadora que desde Alemania nos va a hablar hoy de diferentes temas. Hola Nelsi, ¿qué tal estás? Hola David, gracias por invitarme nueva vez a tu canal. Encantadísima de participar contigo, de tratar otros temas también diferentes y tenemos preparado algo muy interesante el día de hoy, diferentes temas que espero yo que a la gente pues le guste. Claro que sí. Bueno, Nelsi tiene un canal en YouTube muy interesante que es precisamente Bellísima 1, en donde ella pues antiguamente hacía vídeos de maquillaje, porque ella está especializada en todo lo que es el tema del maquillaje, y se pasó al tema de la investigación pues de todo lo relacionado con las conspiraciones y pues todos los temas que habitualmente tratamos aquí. Hoy me gustaría tratar un tema que trataste en uno de tus últimos vídeos y hablabas sobre las peculiaridades y características de las razas humanas. Esto es muy interesante, enfocarlo desde el punto de vista de la sensibilidad espiritual del ser humano, ¿no? Porque yo te dije, hace ya un tiempo, te comenté que había ese investigador, a ver si me va a salir el nombre, Fritz Springmeier, que es muy especializado este autor con temas del MK Ultra, la programación mental, y sobre todo lo que tiene relación con Hollywood y todos los programas de manipulación psíquica, ¿no? Entonces, este señor, Fritz Springmeier, en uno de sus reportajes nos decía que la raza blanca es la raza más fácil de engañar, la raza más susceptible de ser manipulada a través de los mass media y de la programación, ¿no? El efecto de repetir siempre mismas noticias, mismos temas, para conceptualizar todo en esa línea que la agenda globalista quiere, ¿no? La raza blanca, os decía, que es la más fácil. ¿Pero qué sucede? Pues también nos comentaba Fritz Springmeier que las razas aborígenes, los indígenas, la raza negra, son precisamente los más despiertos, los latinos también, por supuesto, los que tienen una mayor sensibilidad hacia las cuestiones espirituales profundas del ser humano, de hacerse grandes preguntas filosóficas, ¿no? Y tú lo comentabas y me gustó mucho el planteamiento que hiciste sobre esta cuestión, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo ves el tema? Es decir, ¿por qué crees tú que siempre han intentado pues, acabar con estas razas, los aborígenes, los indígenas, los latinos, la raza negra? ¿Qué pasa? ¿Por qué siempre hemos visto que de alguna manera se les ha como supeditado, se les ha intentado minar su autoestima, incluso invadiendo sus territorios, etcétera, etcétera? Tú sabes de qué estoy hablando, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, sí, de la colonización. La colonización. Que para mí es una invasión, simple, así. Bueno, mira, me encanta primero hablar de este tipo de temas con alguien como tú, porque tú eres pues español de la madre patria, y es importantísimo que una latina y un español pues hablen de estos temas, y como nosotros pues nos comprendemos y estas cosas. Primero, quiero aclarar una cosa antes de seguir con el tema. Estamos hablando desde el origen y no tiene absolutamente nada que ver con la actualidad ni nada de eso, para que nadie se vaya a sentir mal ni ofenderse ni mucho menos. Tampoco estamos haciendo este video para que las personas pues se sientan confrontadas ni muchísimo menos, sino tratándolo desde el punto de vista científico primero y segundo espiritual. ¿Ok? O sea, es un análisis basado en hechos científicos. Nada que ver con situaciones sociales, ni mucho menos actualmente, ni de pueblo, ni quién tuvo la culpa, ni no, eso no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Para ponerlo de preaviso. Dicho entonces eso, vamos entonces a entrar en ese estudio que tú mismo dijiste. O sea, es un estudio científico de una persona que trabajó con ese tipo de sistema, el MK Ultra, durante muchísimo tiempo. Es decir, eso no te lo está diciendo a algún médico científico o lo que fuese, porque lo haya leído en un libro y quizás tenga la idea. No, no. Esto lo ha dicho una persona calificada porque lo ha probado y lo ha comprobado con experimentos que él mismo ha hecho durante mucho tiempo. Es decir, su palabra y lo que está diciendo tiene muchísima validez por ese mismo motivo.
¿Quién es el autor? Sí, Fritz, la misma persona que tú mencionaste. Ah, la misma persona, sí, Fritz Springmeier. Ok, vale. Entonces, partiendo de ahí, que es una persona con vigor que lo está diciendo, entonces podemos dilucidar que con el ejemplo que hemos visto de la forma en la que las élites han dominado las personas y cómo ellos han ido encasillando, dependiendo del tipo de raza, a las personas, podemos entonces saber cuál es la razón de peso por detrás. Independientemente del color de piel o no, ese no es el motivo que la élite tiene en realidad. Ese es un motivo pues primario o principal cuando las personas, por ejemplo, creen que lo hacen, no, los blancos porque le tienen racismo y punto a los indígenas y a los negros. No, esto tiene una razón de espiritualidad, más que nada. El subyugar o dominar a una raza que le temo. Le temo porque tiene una espiritualidad muy fuerte y temo entonces que si son muchos, si tienen un desarrollo intelectual, económico, intelectual, educacional demasiado grande, pues entonces voy a perder yo mi poder como raza dominante. Así piensa la élite. Y es muy bueno entonces que las personas comiencen a entender que hay una diferencia entre lo que nosotros el pueblo normal y ya no pensamos y lo que la élite piensa. Son cosas muy, muy distintas. Y tenemos que entrar en la mente de una persona de la élite para comprender el por qué estas personas reaccionan de esa manera. Viéndolo siempre desde nuestro punto de vista, como un ser humano normal que somos, a uno no le cabe en la mente, no entiende por qué, cuáles son las razones por las cuales estas personas hacen este tipo de cosas. ¿Por qué subyugan pueblos? ¿Por qué los quieren dominar? ¿Por qué razón crean pues esta pobreza artificial innecesaria? Que vivimos, por ejemplo, sobre todo los países que ellos llaman de tercer mundo. Son del tercer mundo porque ellos así lo han hecho. O sea, no es algo pues creado por los mismos pueblos. O sea, ellos han creado ese sistema de necesidad constante. ¿Para qué? Para subyugar la espiritualidad de las personas. Date cuenta que cuando una persona tiene muchos problemas económicos, no tiene ni siquiera capacidad para pensar, dilucidar, nada que tenga que ver con cosas de espiritualidad o subir su vibración. Entonces, como ellos lo saben, mantienen a esos pueblos preocupados por lo económico, por qué voy a comer mañana, qué es lo que voy a estar haciendo, qué es lo que van a hacer mis hijos mañana, y esa preocupación no deja que las personas salgan de esa rueda del miedo constante a la inseguridad económica, a la inseguridad de mis familiares. Entonces te mantienen ahí, ¿no? Exacto, exacto. Ahí está el tema, ahí está el tema. Entonces no debería de haber una diferenciación en esta cuestión, pero sí que hay algún patrón genético, quizás al ser más autóctonos de la Tierra, porque se está hablando de que, tú sabes, la raza blanca viene más tarde, es decir, todas estas razas indígenas aborígenes son más antiguas, son más autóctonas de la Tierra. Hay diferentes autores que hablan, tú sabes, de manipulación genética y del RH negativo, que está muy, muy íntimamente relacionado con la raza blanca. Es como que los extraterrestres, varias razas alienígenas, hubiesen hecho una especie de hibridaje. Es un tema muy interesante y que siempre parece como si, yo lo he dicho siempre esto, a través de mis estudios con el tema Anunnaki, vemos que han utilizado a la raza blanca para someter al resto, Cuidado, Sí. Pero es por eso. O sea, es por eso. O sea, como es una raza que tiene, menos conexión con la Tierra, con la Madre Tierra, pues entonces los autóctonos de la Tierra, o por lo menos los que estuvieron antes que la raza blanca, pues entonces es como una especie, lo mismo que pasó con Latinoamérica, una especie de invasión, pero al más alto nivel, es decir, desde el principio de los tiempos. Si llegan, por ejemplo, aquí, ya hay unas razas, por ejemplo, que ya están habitando aquí previamente, que ya tienen una convivencia con la Madre Tierra, una conexión con todo lo que nos rodea y esas cosas, y llega entonces una raza nueva que quiere entonces tanto dominar la Tierra por completo, como también los seres que la habitan, pues es lógico que ellos tenían que buscar una forma de cómo iban entonces a dominar a estas razas que ya estaban ahí. Científicamente ya está comprobado que las primeras razas fueron las negras, o sea, desde la famosa Lucy, ¿no? O sea, el primer ser humano que se conoce, que se tiene pues conocimiento que existió en la Tierra, como humanoide que se conozca entonces. Sabiendo entonces que proviene de África, o sea, la vida nace en África, y que comienza ahí la cosa, y las razas entonces negras, luego ya sí se sigue una cadena de saber entonces que luego de las razas negras,
vino entonces lo que eran las razas, pues las razas indígenas, que a su vez también se ramificaron luego lo que fueron las razas de los mongoles y esas cosas, por eso también tienen unos ojos un poco alargaditos y esas cosas. Y luego entonces al final, muy al final, aparece la raza blanca. Pero la raza blanca procede de los montes Cáucaso, por eso viene la raza caucásica. Sí. Aparece de repente. Sí. Parece como que bajan de esa montaña, los montes Cáucaso. De forma sospechosa y curiosa. Sí, sí, sí. Es como si los hubiesen diseñado de fábrica. Hay algunos que dicen que los blanquitos serían niños probeta creados en Marte. Cuidado con esto, y no estoy diciendo ninguna tontería porque se han hecho muchos estudios sobre los ciclos de Marte. Parece que la raza blanca está muy conectada con Marte. Cuando es día, cuando es noche, es como que viene de ahí. Y luego hubiesen sido implantados posteriormente ahí, en esa zona de la Tierra, ¿no? Que me parece que está pues ahí mismo en Turquía, me parece, los Montes Cáucasos, si no recuerdo mal. Bueno, ahí ya empezamos con el tema de los sumerios, los fenicios, toda esta historia que ahora sería muy complicado explicar, pero lógicamente la raza blanca tiene un origen posterior. Teniendo en cuenta, David, que los sumerios y los fenicios no eran rubios ojos azules, ¿no? Eran lo que hoy conocemos como semitas, ¿no? O los árabes, lo que hoy conocemos como la raza árabe, ¿no? Entonces no eran realmente rubios ojos azules, sino que viene después, o sea, aparecen más adelante incluso. En el principio aparecieron uno que otros seres muy escasos, blancos de ojos azules, y eran personas muy importantes. Eran reyes, eran faraones, eran personajes muy... Pero exacto, es que el rey David, por ejemplo, tú lo sabes, sí, el rey David era rubio, ojos azules y piel blanca rosada. Sí. Y sus hermanos no eran así. No eran, exacto. Claro. Alguien como que fue, pues, de hecho, por esa razón, en la antigüedad, se decía que eran hijos de los dioses. Sí. Que lo decían ya. Sí. Porque se sabía, incluso reyes, porque claro, David es hijo de un rey, obvio, entonces, ¿qué pasa? Cuando nace, o se nacía, de todos los hijos que tenían, uno que tenía esas características, ellos decían, es hijo de un dios. Hombre, claro, pero eran híbridos. Dios mío, es de un dios. Claro, eran híbridos, sí. Lo que hoy conoceríamos como híbridos. Mucho se conoce que, Alejandro Magno, por ejemplo, también su madre dijo todo el tiempo que ella pues estaba embarazada de Zeus, ¿no? Entonces, claro, de un dios, entonces que su hijo era un semidios. O Aquiles o Sansón, siempre es lo mismo, o tienen una fuerza sobrehumana o tienen unas habilidades para la lucha que son seres semidivinos, ¿no? Siempre. Gilgamesh, que era un ser deiforme, muy alto, mucho más alto que un humano común. Siempre nos encontramos con lo mismo. Pero yo me gustaría... En otro video, David, que podemos hablar de los gigantes, si te parece. Sí. En otra colaboración, porque es un detalle muy importante a tratar, porque es un tema que aparece tanto en lo que son las historias antiguas de los pueblos antiguos, aparece incluso en la Biblia, han aparecido también restos, óseos, huesos, o sea, hay tanta y tanta evidencia, pero podemos dejar ese tema para otro video. Sí, podemos hablar de estos Nefilim. Hay una segunda cuestión que hoy me gustaría tratar por un vídeo que hiciste. De todos es sabido que Donald Trump tiene pues una fama de ser xenófobo, cosa que es totalmente falsa, porque cuando hemos visto cómo han manipulado la información para llevarnos a un nivel de desinformación, valga la redundancia, pues es terrible, ¿no? No es así, él no es ningún racista, pero sí hay que decir, en honor a la verdad, que sí lo fue su padre, ¿verdad, Nelsie? Fred Trump. Sí, de hecho, incluso, no solo eso. Recordemos que todos los que están en el poder en estos momentos en la Tierra, todos son parte de la élite, de lo que nosotros conocemos como la élite. ¿Qué significa ser parte de la élite? Pues ser parte del 1% gobernante del planeta, punto. Ahora bien, dentro de todo ese 1% hay un universo prácticamente de ideas, de creencias, de familias, etcétera, etcétera. De las 13 familias de poder que gobiernan la Tierra en estos momentos, una de ellas es la Kennedy. Pero también la de los Trump es como una derivación de la misma familia de los Kennedy, aunque muchas personas eso como que no lo saben todavía.
se deriva, ¿no? Son ramificaciones de una misma familia. En el caso, por ejemplo, del padre de Trump, él era una persona sumamente, bueno, es que se conocía como tal, como una persona sumamente cruel. De hecho, incluso su hijo mayor, el hermano mayor de Donald, tuvieron muchísimos problemas desde su más temprana edad, porque su padre lo obligaba a hacer cosas que él no quería. Quería hacer de sus hijos ganadores como fuese, o sea, a como diera lugar. Una persona sumamente intransigente, un hombre que incluso muchas personas que lo llegaron a conocer hasta le temían, trataba a sus hijos con mano muy dura. No era un padre, por ejemplo, cariñoso que podía, por ejemplo, dejar a que sus hijos decidieran. No, él le tenía ya todo planificado y trazado a sus hijos. Entonces, ¿qué pasó? Realmente no le funcionó nada de lo que él planificó. Porque es lo que pasa cuando los padres quieren obligar a que los hijos hagan algo. O te puede salir bien y tus hijos son marionetas tuyas y hacen lo que tú quieres, o se te salen del huacal. Y eso le pasó a este señor. Este señor tenía todas las malas cualidades que tú te puedes imaginar, habidas y por haber. Desde una persona déspota con su propia familia o sus hijos, como también con el mundo que les rodeaba. Y era capaz de entrar en cualquier tipo de trato, si se quería, con tal de lograr sus objetivos. De esa forma fue como él supuestamente llegó de la nada, una historia que ya conocemos recurrentemente entre todos los más ricos y poderosos, y de la nada entonces se hace rico. De hecho incluso se vinculó mucho en los años jóvenes del padre de Trump, que tenía que ver con negocios de burdeles y cosas así. O sea, él trabajaba mucho con ese tipo de cosas. Y de esa manera entonces fue como él creó incluso fortuna en sus inicios, eso ya se sabe. En el caso del hijo mayor que tuvo, pues llegó en los primeros años de juventud, la presión psicológica que su padre ejercía en él, y sabrá Dios qué más, pues entonces prácticamente no lo soportó mentalmente. Tuvo un colapso mental y cayó en el alcoholismo desde muy jovencito. Y falleció debido al alcoholismo. Al alcoholismo que sufría. Wow. Entonces, pero hay un tema muy interesante, Nelsi, y es que tú me dijiste que efectivamente hasta el padre de John Fitzgerald Kennedy era también parecido a Fred Trump. Sí. Es decir, que nos encontramos aquí con un fenómeno muy interesante, y es que los hijos de estos personajes que han estado, digamos, dentro de una élite más oscura, se han rebelado contra sus progenitores y han dicho, pues no me da la gana, yo voy a ser diferente y voy a intentar hacer un mundo mejor. Sí, exactamente. En el caso, por ejemplo, de John F. Kennedy pasó exactamente lo mismo. Su padre, bueno, que es una de las familias de poder, de las 13 familias más importantes que existen en la actualidad, pues les enseñó a sus hijos primero que tenían que ser pues ganadores, tenían que llegar a los puestos más altos, y lo logró. No solamente John F. Kennedy, sino además también sus dos hermanos tuvieron puestos importantísimos dentro de la política. Es decir, logró su objetivo en el punto de posicionar a sus hijos en puestos muy altos de poder. ¿Qué pasa? Que con la intención que él lo puso, era también la misma intención que tenía pues la élite dominante en esos momentos, que desde los años 50, un poquito antes, hasta la actualidad, la élite gobernante es la de la élite oscura, lo que nosotros conocemos hoy en día como el cabal. Y la intención era esa. Por esa razón dejaron avanzar tanto a John F. Kennedy. Eso se lo pregunta a mucha gente. Si ellos sabían que él iba a rebelarse, ¿por qué lo dejaron llegar tan alto? Y es que no lo sabían. No lo sabía. Claro, como él venía por su padre y entonces ya supuestamente adoctrinado por su padre y pensaban que él iba a seguir todas las directrices, pues llegó entonces a un punto en especial donde pues se les viró la torta. Cuando definitivamente ellos se dieron cuenta que él no iba a cumplir con el plan que ellos tenían, fue cuando los primeros años de su gobierno él comenzó a rebelarse. Por esa razón, John F. Kennedy sabía todo el plan. Él conocía al dedillo qué era lo que la élite oscura tenía planificado. Ya se lo habían dicho. Y ya le habían leído la cartilla. Mira, aquí lo que vamos a hacer es tal y tal cosa. Y tú vas a probar esto, esto y esto y esto, y más nada. Ese es tu trabajo. Es increíble. Dijo, no. Pero ves, esta es la teoría que estábamos planteando en anteriores vídeos, y es que, llamémosle Dios o la luz del universo, finalmente se enfoca en personajes de la élite para hacer que se inspiren en favor de la humanidad y empiecen a realizar los cambios pertinentes para que este planeta empiece a iluminarse. Este es el tema. Donald Trump y Kennedy fueron entonces dos personajes que se rebelaron contra este sistema
y dijeron, a pesar basta. de haber sido, exacto, a pesar de haber crecido desde muy pequeños, preparados para otro fin. Claro, claro. Entonces, claro, a último minuto, entonces estas personas pues se les viran. Ahora bien, otro detalle que hay que tener en cuenta, existen dos planes. Existe el plan del Cabal y existe el plan de la Alianza. Y la Alianza existe quizás incluso tiempo. ¿Cómo? Repite que no se ha desconectado. Dime. Que existen dos planes. El plan de la élite oscura, o el Cabal, y el plan de la Alianza. Y esos dos planes, pues, existen desde posiblemente el mismo tiempo ambos. Y dependiendo del momento de la historia, entonces, avanza un plan más que el otro. Es por eso que vemos momentos en la humanidad donde hay un florecimiento humano extraordinario, porque en esa época gobierna lo que es la alianza, lo que es el bien para el desarrollo humano, como por ejemplo la época del Renacimiento, donde hubo un boom de algo extraordinario, donde aparecieron demasiados inventos a la vez, muchas personas demasiado inspiradas, con muchas capacidades mentales, etcétera, etcétera. Y son como momentos que se le da una oportunidad a la humanidad. ¿Qué pasa? Que de cuando en cuando, como nosotros somos seres con libre albedrío, llega un momento entonces de la oscuridad donde los seres gobernantes caen y aceptan pues colaborar con esta entidad oscura, pero no es que definitivamente ellos tengan el poder completo y total como muchas personas piensan o como ellos quieren que las personas crean. Eso no es cierto. Los seres humanos tenemos la capacidad de elegir. Y es lo que pasa con estos personajes. A pesar de haber crecido en un ambiente de lujos, de la élite, de saber que desde pequeños estaban preparándolos para que llegues a ser presidente, para que llegues a ser un gran político, y cuando estés ahí, hagas lo que papá te diga, porque papá te enseñó desde pequeño qué es lo que tienes que hacer, de todas maneras tienen libre elección. Y en esos momentos, yo digo que es más o menos en la época como de la adolescencia, entre los 20, 30, que estas personas como que la alianza va y le dice, ajá, ¿sabes una cosa? No tienes que hacer lo que te están diciendo, tienes otra opción. Puedes hacer otra cosa. Y le enseñan lo que es el plan de la alianza y ahí es donde vemos cuando estas personas cambian como que de idea. Después de haber llevado una vida de juventud pues normal, tipo élite. Por eso vemos este caso en Trump, que muchas personas dicen, es que tiene que ser parte de algo malo porque de joven él también trabajaba con su papá, hacía lo que su papá le hacía y su papá era tal cosa. Entonces es la confusión que muchas personas tienen. Claro, claro. Ahí está, ahí está. Pero, lógicamente, los hechos hablan más que las palabras. Los hechos, las políticas que uno ve y que está siempre en correlación con lo que ha venido diciendo. Yo recuerdo meetings de Donald Trump del año 87 en los que decía el mismo discurso, seguía el mismo discurso que lo que dice ahora. Es decir, hay una coherencia y hay un idealismo. Y una vez le dijeron, ¿tú eres demócrata o republicano? Y dijo, no, yo soy kennedista. Siempre lo fue. Sí, claro. Ahí está el tema, ¿no? La política que él lleva en estos momentos es 100% kennedista. Claro. Él está llevando a cabo o terminando todos los proyectos que Kennedy inició, pero uno por uno. Claro. O sea, no se le está quedando ni uno. A mí me llamó la atención, uno de los últimos meetings que dio, dijo, mira, dice, yo podría estar ahora viviendo en una mansión, en una de mis muchas mansiones, dice, aquí disfrutando de la vida. Dice, pero mira, dice, me he metido en la cabeza de meterme en esto y ayudar al máximo a Estados Unidos. Pero es que la gente no lo entiende, no cobra, no tiene salario. Exactamente. O sea, él cobra, él tiene un salario porque el presidente no puede renunciar a su pago. Sin embargo, mes por mes, él dona su sueldo a una institución directamente, que él sabe que va a ser un beneficio de verdad. Porque tú sabes que esas ONGs y eso, no vamos a entrar en el tema, pero realmente son parte, un brazo más del Cabal. Y como él eso lo sabe, lo que hace es que mes por mes, él lleva su sueldo a un lugar en concreto que él sepa que alguien lo necesita. Onda, yo pensaba que no cobraba. Sí que cobra. Le tiene que dar su sueldo porque por regla, pues le llega. Lo que él hace es que lo dona, lo regala. Lo dona. Sí. Imagínate. Bueno, Nelsi, pues... Porque él desde un principio siempre dijo que a él no le interesaba cobrar por lo que va a hacer, porque lo que él está haciendo no es un trabajo para él, sino que es una convicción que él tiene. Y cuando las personas escuchan los discursos de él originales, o sea, en inglés con subtítulo, por ejemplo, sin que te los estén cortando en los medios de comunicación y te le pongan una voz encima de otra cosa que no fue lo que dijo, entiendes qué es lo que él está diciendo en realidad y cuál es la intención de lo que él está haciendo.
Exacto, exacto. Bueno, se nota que lo has escuchado y que llevas horas analizando su discurso. Claro Sí, que sí. sí, sí. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos con Nelsi hoy y esperamos tenerla en Rimba 35 en futuras entregas. Muchas gracias, Nelsi. Muchísimas gracias a ti, David, por haberme invitado una vez más. Te invito también formalmente para que hagamos un video. Entonces ya en mi canal, que no te he invitado yo todavía, y me encantaría entonces que me respondas entonces a mí un par de preguntitas interesantes que yo creo que mi público, igual que yo, pues queremos saber. Claro que sí, Nelsi, ahí estaremos, aceptamos tu invitación. Y a vosotros os emplazamos en futuros vídeos, espero que os haya gustado este de hoy. Un abrazo para todos. Chao.